Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tocar un tema después de mucho tiempo de no hacer lives. Vamos a hablar un poquito del narcisismo en la familia, qué efectos puede tener en los hijos, en las hijas. A veces se habla de manera muy somera y sin tanto juicio ni tanta razón desde la parte de la clínica psicológica sobre el narcisista, ¿no? Entonces, aquí se generaliza mucho en TikTok que, por ejemplo, si hace esto es narcisista, si hace esto otro, también es narcisista tu pareja. No, el narcisismo debe tener varios rasgos. Todos tenemos rasgos narcisistas. Todos los que están en TikTok, redes sociales, tienen el rasgo narcisista que les gusta la validación. Cuando se ponen a pelear en los comentarios para ver quién tiene la razón y quién da el mejor argumento, pues también es el rasgo narcisista de la grandiosidad. Entonces, pues todos tenemos rasgos narcisistas, de repente alguno que otro histriónico, hay quien tiene rasgos de codependencia, como lo que es el miedo a ser abandonada. Pero bueno, vamos a hablar del narcisismo, especialmente en su forma patológica, y esto no surge de la nada, ¿no? O sea, es un resultado de una compleja interacción entre factores genéticos, ambientales y experiencias tempranas. Las hipótesis principales y son hipótesis porque no son leyes rígidas, sino más bien una serie de características que si se van cumpliendo todas, y pasa pues, al menos un periodo de 6 meses siendo mayor de edad, dice el DSM-5, que podríamos estar hablando de alguien que probablemente tenga la patología de el trastorno de personalidad narcisista. Entonces, el primero, una hipótesis por la que una mujer puede ser narcisista, pues es el fracaso en la etapa de desarrollo temprano. ¿Sí? Esta es la teoría de la relación objetal. Los psicólogos como Heinz Kohut, Otto Kemper y otros plantean que el narcisismo pues surge de una falta en la interacción temprana madre-hija. Y bueno, les voy a tener un caso específico para ejemplificarlo, ¿no? Entonces, cuando la futura madre era una niña, no se sintió bien, querida, vista, observada y amada por su madre, ¿no? Si la niña se sintió que no fue suficientemente buena, que no fue reflejada, que no fue validada, que no fue admirada por sus propios cuidadores, que figuras de cuidado, pues si la niña vive, no sé, falleció el papá y nomás vive con la mamá y la abuela, pues mamá y abuela son esas figuras cuidadoras. O si pasa mucho tiempo por los hermanos porque papá y mamá trabajan todo el día y nomás llegan a dormir y casi no la ven, pues los propios cuidadores sí son la mamá, pero la influencia la tienen sobre los hermanos. Entonces esta persona, esta mujer narcisista, que no se sintió amada, validada, vista, queda atrapada en una búsqueda insaciable de esa admiración externa. No desarrolla un yo interno sólido, por lo que depende de los demás. En este caso, esta mujer que se convierte en madre, depende de los demás que van a ser sus hijos para regular su autoestima, y a veces puede esa madre convertir a los hijos en una extensión de su propio narcisismo. Entonces, la primera causa por la que una madre puede ser narcisista es fracaso en la etapa de desarrollo temprano, que lo podemos resumir: no me sentí amada por mi mamá y me hizo sentir miserable. Otra hipótesis por la que una mujer puede ser desarrollar el trastorno de la personalidad narcisista es el trauma y mecanismo de defensa. Es decir, a ver, muchas madres narcisistas tienen historias de trauma, ¿sí? De abandono o de humillación en su propia infancia. El narcisismo actúa como un mecanismo de defensa masivo, es decir, es como una armadura que creamos, y es una armadura de grandiosidad y una armadura de control. ¿Por qué? Para no sentir la vulnerabilidad, porque de niña me sentí vulnerable, me sentí pisoteada, me sentí que nadie me hizo caso, que nadie me amó. Entonces, de grande les voy a demostrar que soy grandioso, que controlo y que les puedo demostrar que soy superior a todos ustedes. Pero en realidad
pues sufriste mucho abandono y te sentiste insignificante, ¿no? Por esas figuras que te tenían que haber dado amor y protección, no te lo dieron. Entonces, cuando uno se da cuenta que alguien tiene sus rasgos narcisistas muy marcados, o que de plano sí es un narcisista patológico, pues es gente que tuvo una infancia terrible. Y yo cuando veo eso digo, pobrecito, pobrecita, sufrió mucho. Y ahora se sufrir a las personas, ¿no? Pero pues es así. Otra hipótesis por la que una madre puede desarrollar el trastorno de personalidad narcisista o rasgos del narcisismo, pues es el aprendizaje y modelado transgeneracional. Y tengo una historia que ilustra perfectamente esto, como desde un abuelo desde un bisabuelo a la abuela, a la madre, le llegan todas las afectaciones del narcisismo a la nieta, sí, a la nieta. Entonces, el aprendizaje y modelado transgeneracional es que el narcisismo se puede perpetuar en las familias. ¿Por qué? Porque si una madre fue criada por una madre narcisista, aprendió que el amor es condicional, que tengo que hacer cosas para ganarme el amor de mamá, que tengo que dejarme controlar por mamá para que me ame, ¿sí? Y que el del rol de la madre es el de la dueña de los hijos y que las necesidades de sus hijos están para satisfacer la de los padres. Ese es el legado que se va a repetir sin tener herramientas para romper el ciclo. Albert Bandura, en sus estudios sobre el aprendizaje vicario, habla de monkey see, monkey do. O sea, lo que uno ve es lo que hace. Lo que el niño está en contacto y ve que hacen sus padres es lo que aprende. Es conductual. Ve la conducta, ve la emoción, la replica. Y más en su cerebro tiene, como dicen en las constelaciones, tiene esa lealtad al abuelo o al papá o a la mamá de yo como tú, ¿sí? Y si quiero, mi deseo por pertenecer y vincularme es tanto, aunque me haga daño y aunque no vaya con mis creencias, soy como tú, papá, o soy como tú, abuelo o abuela, y soy un narcisista, ¿sí? Entonces, otra hipótesis que podemos ver por la que, por ejemplo, una mujer puede desarrollar el trastorno de la personalidad narcisista es sobrevenganza y falta de diferenciación. A ver, en algunos casos la madre eh, no logra el proceso de separación, individuación, ¿sí? De su propia madre. Es decir, cuando somos niños, el bebé y el niño muy pequeño, la niña muy pequeña, pues es narcisista en el sentido que solo existe el yo. Y yo tengo hambre y yo quiero comer y yo quiero que me cambien el pañal y yo quiero que me duerman y yo quiero que me den pecho. Yo, pero no es un narcisismo patológico, es un narcisismo en el que siente que nomás existe el yo y la madre es una extensión de ese yo, ¿sí? Ahí están pegados. Conforme la niña va creciendo, se tiene que separar para decir, ah, aquí está mamá y aquí estoy yo. Me separé, soy individual, entiendo que yo soy diferente y que yo soy y que mi mamá es. Pero en el narcisismo no hubo esa separación e individuación a nivel inconsciente. Y entonces, ¿qué va a pasar con esta persona que no tuvo esta sobrediferenciación? Pues al tener hijos, va a buscar completar su identidad a través de ellos, viéndolos como una extensión de sí misma, no como individuos separados. Entonces no va a decir, yo mamá tengo a mi hija y a mis dos hijos. Mi hija es no sé, es abogada y mis hijos son ingenieros y tienen su vida. No, se ve como que, y a veces hay conflictos en las carreras. ¿Cómo tu hija eres, no sé, abogada? Vale más un ingeniero. Tienes que ser ingeniero como tus hermanos. Tienes que aprender una carrera de verdad, algo difícil, algo que aporte. ¿Por qué? Porque ve en ella una extensión, la ve insuficiente, no va a amar a esa hija la va a sobajar y empieza ahí la repetición del ciclo, ¿no? Entonces, con esta falta de diferenciación, esta madre narcisista, pues puede ser especialmente intenso con las hijas y a veces con los hijos no va a ser así
porque ve, con las hijas ve la oportunidad de su doble como una oportunidad de redimir su propia vida, de revivir todo lo bueno y de corregir todo lo que se quedó sin hacer, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los rasgos de una madre narcisista? Obviamente, pues un narcisista no va a aceptar que es narcisista, no va a ir a terapia, te va a decir al contrario, ve a terapia, estás mal, ¿ya te viste? ¿Por qué? Porque tiene el rasgo de la grandiosidad, todos están mal excepto yo soy grandioso, ¿sí? Entonces los rasgos de una madre narcisista, no todas las madres narcisistas son iguales, ¿sí? Algunas son abiertamente agresivas y controladoras, otras son víctimas encubiertas, pero comparten un patrón común. A ver, falta de empatía. Es el rasgo central. ¿Por qué? Porque es incapaz de ponerse en el lugar de su hijo o de su hija. No valida sus emociones a menos que coincidan con las de ella, que esto es parte de un control que se ejerce a nivel inconsciente. ¿Qué otro rasgo? Necesidad de admiración y control, es decir, espera que los hijos sean su público. Los logros de los hijos no los celebra como un éxito de ellos, sino de un reflejo de su propia competencia como madre. Yo logré que mi hijo fuera médico. Gracias a que me jodí trabajando 3 turnos, mis hijos son ingenieros. No les da el crédito a ellos de que sus hijos fueron estudiosos, sacaron beca, se esforzaron mucho, sino lo lograron porque yo me esforcé, porque yo les di lo mejor, porque yo busqué que tuvieran la mejor educación. Súper narcisista, ¿no? Pero es que quiere esa necesidad de admiración y siente bonito cuando el hijo le dice, ay, es que cuando escucha que su hijo dice, es que mi madre hizo todo para darme la educación, es que yo soy ingeniero porque mi mamá, aunque la dejó mi papá, nos sacó adelante. Es así, uff, y es parte del control. Luego también puede haber otro rasgo en la madre narcisista, inversión de roles, que en constelaciones o en transgeneracional se llama parentificación. Es decir, a ver, ¿cómo va a parentificar? Es decir, que convierto a mi hijo como si fuera en mi padre o en mi madre, ¿no? Conviertes al hijo en tu confidente, en tu pareja emocional o en tu cuidador, ¿sí? Y el niño aprende o la niña aprende a gestionar las emociones de la madre para mantener la paz. Entonces entra este hijo que le pone, o esta hija que le pones una carga. Y luego hay frases de, Marianita, tu papá nos dejó y tu papá no te quiso. Pero tú me ayudas y tú me das paz. Y le estoy pasando terrible, pero si tú me apoyas, Marianita, vamos a salir adelante. Entonces le pones la carga a la niña, esa niña Marianita, que tiene 5 años, que tiene que lidiar para que mi mamá tenga la paz y el equilibrio emocional para llevar la casa, la vida y tener una vida más o menos bien, pero le dejaste un trabajo que tú deberías hacer, que tú eres adulto, a una niña de 5 años, ¿sí? Entonces eso también es una falta de empatía, es un control. Y pues por eso es narcisista, solo yo valgo y todos están para servirme, ¿no? Entonces, otro rasgo de las madres narcisistas, y cuando tú le dices a alguien, eres una envidiosa y se ponen súper mal, le diste el clavo. A lo mejor no se lo tenías que haber dicho, pues, pero le diste el clavo. Un rasgo de personalidad de la madre narcisista, pues es la envidia. Es un rasgo clave. Puedes sentir envidia de la juventud de la hija, del éxito, de la libertad, de las relaciones sanas de sus hijos, de que si viajan, de que si hacen cosas, ¿sí? Y a veces de los hijos no tiene tantísima envidia porque ve una extensión y si entre más exitosos, jajaja, son exitosos gracias a mí. Pero de la hija, no. Tú estás para cuidarme. Y entonces también empiezan a victimizarse. Es que nadie me ayuda, es que estoy sola, es que supieras lo que yo he vivido. Tú tienes todo porque yo he dejado todo. Entonces es esa parte porque está envidiando, ¿no? Y esta envidia se manifiesta
en críticas que son destructivas, en sabotaje, en competencia. Eres una gorda, nadie te va a querer así, no sabes cocinar bien, debes de servirle a tus hermanos porque son súper importantes y solo tienen una hora para venir a comer y tú debes de mantenerlos para que se regresen a tu trabajo, porque su trabajo es más importante que el tuyo. Entonces, es envidia, pero está como encubierta. Sin embargo, jode mucho. ¿Qué otro rasgo puede tener una madre narcisista? Pues la condicionalidad por el amor, ¿sí? Condicionar el amor, es decir, el amor y la aprobación se otorgan solo cuando el hijo o la hija cumple con las expectativas de la madre, ¿sí? Solo cuando tienes éxito como te lo pidió tu mamá, solo cuando eres sumiso, solo con una lealtad incondicional, ¿sí? Pero si te desvías de eso que quiere tu madre narcisista, eres castigado con silencio, con desprecio, con retirada de afecto, con miradas, con todo un lenguaje corporal que lastima, ¿sí? Y los hijos pues no se sienten amados, y al no sentirse amados y no sentirse vistos y no sentirse validados por la figura tan importante de mamá, pues van a desarrollar muy probablemente rasgos narcisistas. Entonces ahí empieza un ciclo de repetición, ¿sí? ¿Qué otra cosa tiene una madre narcisista? Es victimista y es manipuladora. Es decir, usa la culpa como principal herramienta. Frases como, después de todo lo que hice por ti, ay, me estás matando, Juliancito. O sea, ese tipo de frases que todos hemos escuchado porque en algún momento una tía o una mamá se victimizó, o una exnovia o una exesposa, ¿no? Se victimizó. Cuando te dicen, tú eres la que me hace sentir así, son frases habituales, ¿sí? Siempre es la víctima de la ingratitud de sus hijos y eso la hace que otra vez todos tomen la mirada, tener el control, jajaja, ya tengo el control y manipulo. ¿Qué otro rasgo puede tener la madre manipuladora y que es narcisista? Incapacidad para reconocer errores. El narcisista nunca va a reconocer, tengo un problema, soy narcisista, soy manipulador, siento cero empatía, odio a las personas y soy envidiosa. No lo va a decir, ¿sí? Nunca se disculpa de manera genuina y si lo hace es un lo siento, pero es que tú me obligaste. Lo siento, pero es que tenía que decirlo porque es por tu bien. Lo siento, pero es que soy tu madre y veo que lo estás haciendo mal, ¿sí? Entonces, culpa al otro. Da la disculpa, inmediatamente la redirige y tú fuiste culpable. Y si yo actué mal, es porque tú la regaste, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencias puede tener en una hija tener una madre narcisista? Y que son cosas que van a marcar por qué tú tienes la pareja que tienes, por qué tienes el ex que tienes y por qué te llevas como te llevas con tu ex y con tu entorno y tus parejas. Porque obviamente el narcisismo en una mamá va a tener consecuencias en la hija. Entonces, la hija de una madre narcisista suele ser la que más sufre la dinámica de ser tratada así como una extensión o una rival. Entonces, o esa extensión de la madre narcisista y también trata de ser grandiosa, o es una rival. Y las consecuencias son profundas y pueden durar toda la vida. Esta es clásica, baja autoestima y autopercepción distorsionada, porque crece creyendo que es poco o le dicen, no, es demasiado y tengo que ser menos, ¿sí? Nunca es suficiente. Su valor se mide por su utilidad para los demás. Y entonces, a ver, si tienes baja autoestima y una autopercepción distorsionada, no te reconoces todo lo bueno, no te reconoces tu intelecto, tu don de hablar, todo lo bueno, tu físico, todo, tengas el físico como tengas, te ves peor como en realidad estás, ¿sí? Y si estás guapísima, pues te ves meh. Y si estás meh, te ves fea. Y si estás fea, te sientes horrible, ¿sí? Entonces, y eso nos lleva a otros trastornos y a otras cosas, ¿no? Pero no vamos a hablar ahorita de eso, pero pues trastornos de ¿cómo se llama? De compulsión de comprar cosas, de cirugías, depresión. Entonces, a ver, la baja autoestima te hace sentir que no eres suficiente. ¿Cómo te va a afectar para con tus parejas? Vas a encontrar parejas que te van a hacer sentir insuficiente, ¿sí?
parejas a lo mejor con baja empatía, o a lo mejor que también tuvieron esa madre narcisista y entonces saben ser narcisista porque como la mamá te voy a hacer sentir insuficiente y te voy a bajar tu autoestima, ¿sí? ¿Qué otra consecuencia puede tener aparte de la baja autoestima en esta hija que tuvo una mamá narcisista? Pues va a tener una culpa y responsabilidad excesiva, y a veces son esas hijas que se equivocan en algo y perdón, discúlpame, y piden perdón por todo porque sienten que es responsable de las emociones de todo. Tiene un hiperdesarrollo de la culpa, sintiéndose culpable por existir, por tener necesidades, por intentar independizarse, y a veces también, irónicamente, en el fondo no aguantan a mamá, mamá las hace llorar, les dicen que están gordas, feas y que por eso les pasó lo que les pasó en su divorcio, ¿sí? Y eso le duele mucho a la hija, pero al mismo tiempo dice, es que mi mamá es mi todo, es que el día que falte mi mamá, se acabó mi vida, claro, porque mamá se planteó como algo grandioso, como lo mejor, como un dios al que tú aprendiste a venerar. Y entonces causaste esa dependencia a esa madre. Y yo puedo ser feliz solo si mi mamá es feliz. Pero como es una madre narcisista que te controla y te oprime y que te baja la autoestima, es un ciclo de dolor. Y eso lo va a aprender la hija y la hija de la hija y la hija de la hija. Y ahí se va a ir transgeneracional el narcisismo y el sufrimiento. Ahora, ¿qué otras consecuencias puede tener una hija que tuvo una madre narcisista? Pues dificultad para establecer límites. ¿Por qué? Porque no sabe decir no. Confunde el amor con la sumisión y la abnegación, y es un blanco fácil para parejas narcisistas o abusivas, ¿sí? Y luego va a decir, qué malos hombres atraigo. Pues sí, estás buscando a tu mamá en las parejas, a ver si esta vez sí resuelvo este conflicto que nunca resolví con mamá, ¿sí? Mamá nunca va a dejar de ser una narcisista, mamá no va a ir a terapia, los narcisistas no van a terapia. Al contrario, el narcisista te dice, estás mal, tienes que ir al psicólogo, tienes que ir a terapia, estás mal, fíjate. Se victimizan. Estás haciendo mal mi vida porque no, me estás haciendo daño porque no vas a terapia. Claro, y te digo que tú vayas a terapia porque yo, narcisista, me siento grandioso, perfecto, casi un dios, ¿sí? ¿Y qué otra consecuencia puede tener una hija con una mamá narcisista? Problemas de identidad, relación ambivalente con la feminidad, tendencia a la autocrítica feroz, un duelo perpetuo, ¿sí? Entonces, el problema de identidad, puede vivir una vida que no es suya, y entonces con tal de darle gusto a mamá, elige una carrera, una pareja, una estética, hasta el modelo de carro que le va a gustar a mamá para complacer a mamá, que mamá sepa que la llevo en mi corazón y que en todo momento hago lo que ella me ha recomendado. Pero no se dan cuenta y dejan de vivir su propia vida porque trata de cumplir los deseos de la mamá. Y en la adultez puede no saber quién es realmente y qué quiere. Y a lo mejor en los 40 pues va a tener una crisis de identidad, ¿sí? Y es natural que por ahí a los 40, tanto hombres y mujeres, pues venga esta crisis de los 40 que en realidad Carl Jung, el psiquiatra y psicólogo suizo, decía, la sombra va a tratar de tomar el control en tu vida, donde la sombra son todas esas creencias, pecados y juicios que creemos inaceptables y los aventamos ahí a una cuevita que a través de la vida se va haciendo como un monstruo, y por ahí de los 40 trata de tomar el control de tu vida. ¿Qué otras consecuencias puede tener una hija de madre narcisista? Pues la relación ambivalente con la feminidad. Es decir, puede rechazar su propia feminidad por miedo a rivalizar con la madre, ¿sí? O por el contrario, puede sentir que su cuerpo no le pertenece, ¿sí? Hay hijas que sienten que no fueron dueñas de su imagen y que se dan cuenta ya que pasaron 20 años, ¿sí? Que estuvieron haciéndolo todo por complacer a la mamá y nunca hicieron lo que ellas querían, su verdadera vocación.
De hecho, hay una película que se llama Grandes Esperanzas, que es pues es como una abuela narcisista que educa a la nieta para que le destroce el corazón a los hombres, y ella, la nieta, sí lo hace y encuentra el amor verdadero y le lo destruye. Pero cuando ella cae en que lo destruyó y que la abuela va, el muchacho le reclama y le dice: ella me destruyó la vida, estoy muy triste y es por culpa tuya, pero te entiendo por qué fue. Se quiere desvivir la abuelita, pero el daño ya está hecho, ¿no? ¿Qué otra consecuencia puede tener la hija de una madre narcisista? Tendencia a la autocrítica feroz. Internaliza la voz crítica de su madre porque la introyectas, o sea, todas esas creencias las agarras y las metes como si fueran tuyas, pero no son tuyas. Es como un control mental, es como si se te metiera un demonio y se convierte en tu propio juez implacable. Es esa vocecita que no te deja gusto, ¿no? Lo que te va a predisponer a la ansiedad, a la depresión y trastornos alimenticios. Y finalmente, consecuencias en la hija de una madre narcisista. Bueno, pues vamos a ver que va a haber un duelo perpetuo, es decir, vive un duelo constante por la madre que no tuvo. O sea, la mamá ahí está, y a lo mejor hasta la ve diario porque vive con ella. Después de su divorcio vive con ella, pero nunca tuvo una madre que la amara, que la validara, que la abrazara, que le diera un cariño de verdad, sino tiene una madre que la critica, que está gorda, que ya ves, por eso te divorciaste, ya ves, no supiste escoger y por eso te tocó ese mal hombre, etcétera, 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 y va a vivir en un duelo perpetuo, ¿no? Entonces, va a vivir con la esperanza, le llaman la esperanza dopaminérgica, que algún día su madre la vea, que algún día me ame incondicionalmente, que algún día mamá diga: qué genial eres, te amo, eres especial, ven, te voy a dar un abrazo. Pero nunca va a suceder, porque la madre narcisista no tiene empatía, solo quiere controlar. Entonces es una fuente recurrente de dolor. Y vamos a ver un caso del libro para ilustrar un poquito. Pues es un relato clínico narrativo que entrelaza una historia familiar con conceptos de psicología dinámica, psicopatología descriptiva basando en el DSM-5 y la psicología forense. Ya ahorita ya va a venir la nueva versión del DSM, va a cambiar muchas cosas, pero bueno, este caso le he llamado el legado de la sombra. Fíjense, una sombra, está en el pasado, pero está ahí siempre presente, y es un caso de transmisión transgeneracional del narcisismo. Entonces, la primera parte de este relato le llamé el despojo. Y es como un cuento, entonces espero que lo sepa narrar adecuadamente. A ver, María cerró la puerta del juzgado con la mano temblorosa, pero el frío no venía del exterior, venía de adentro. Acababa de consumar el último truco legal, una demanda de albaceazgo temporal, una denuncia por violencia vicaria inventada, una medida cautelar que en la práctica convertía a su esposo Javier en un fantasma para su propia hija Sofía. Y esta mujer María, que inventó para alejar al papá de la hija, no sentía alivio, sentía la presencia de su madre Chepina, que como si le estuviera respirando en la nuca y que le dijera: bien hecho, hija. Dijo Chepina desde el asiento del copiloto, sin mirarla, maquillándose en el espejo: ese hombre no merece ver a la niña. Si él se quiso ir, que sufra. Ahí vemos la poca empatía de la madre narcisista. Que bueno, aquí en este caso es la abuelita, ¿no? María, la mamá, asiente, pero en su pecho se alojó una frase que jamás se atrevería a decir en voz alta, aunque resonaba así en su psique como un mantra oscuro: si yo no tuve papá, mi hija tampoco tiene derecho a tenerlo. Y es una frase horrible, pero es algo real, es algo que sucede. ¿Por qué? Pues porque esta hija María ya también desarrolló un poco de la envidia del narcisista. Y si a mí mi papá no me quiso, si mi papá me abandonó,
¿por qué mi hija va a tener padre? Aunque ya estemos divorciados, pero si el papá la quiere visitar y la lleva a jugar y al parque, no, que se joda. Si yo no tuve papá, mi hija tampoco tiene papá. Y si yo sufrí, mi hija también sufre. De ese tamaño es la falta de empatía y la envidia del narcisista. ¿Por qué? Pues porque la abuela Chepina, súper narcisista, ya hizo que desarrollara rasgos de trastorno narcisista su hija María, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la primera parte. Esto fue como el prólogo. La fábrica de narcisos, ¿sí? Para entender este despojo que le hicieron de su hija al padre, habrá que entender el origen. A ver, hay un patriarca, le vamos a poner que sería el bisabuelo, don Artemio, que fue en vida pues todo un mito, ¿no? Muy conocido, guapo, trabajador, proveedor, un hombre que construía imperios con sus manos. Pero la clínica psicológica lo describiría, y según los criterios del DSM-5, como un caso clásico de trastorno narcisista de la personalidad con rasgos antisociales. Los rasgos antisociales son los que tienen los psicópatas o los criminales, ¿no? Y este don Artemio cumplía con la grandiosidad, la falta de empatía y la necesidad excesiva de admiración. Sin embargo, lo que la familia ocultaba bajo la alfombra de las anécdotas de este macho conquistador, guapo, buen hombre de dinero, muy trabajador, empresario, era un motor inconsciente de su compulsión. Don Artemio dejó más de 100 hijos regados por todo el país. Pero cada nueva conquista no era un acto de deseo, o sea, iba aquí con una y con otra mujer y por trabajo, y a donde iba conquistaba y dejaba hijos. Pero no era un acto de deseo de don Artemio, era un acto de defensa. A ver, vamos a ver por qué. Desde la perspectiva del psicoanálisis freudiano y posfreudiano, don Artemio sufría lo que podríamos denominar un nudo homosexual inconsciente. A ver, un nudo homosexual, ¿qué quiere decir esto? Temía profundamente a reconocer su deseo homosexual, vivenciado por su super yo, que son nuestras reglas, nuestras creencias, ¿sí? Lo que nos juzga. Y es un super yo arcaico y es una castración simbólica de su masculinidad. No me quiero vivenciar como alguien que le gustan los hombres, me es inaceptable, vivo en una época que es inaceptable, me voy a hacer un mujeriego para demostrarles que soy el más masculino, el más varonil y el más hombre de todos, tanto así que dejo hijos a donde voy. Pero, pues es una promiscuidad desmedida que actuaba como una formación reactiva, es decir, un mecanismo de defensa mediante el cual convertía esa angustia que sentía inconsciente por sentirse atraído hacia los hombres. Y entonces entre más se sentía atraído a los hombres, más buscaba mujeres para decir, soy súper macho, soy súper hombre. Y entonces en un comportamiento opuesto, exagerado, pues esta hipersexualización hacia las mujeres. Y cada hijo engendrado, pues era un trofeo que le demostraba él mismo y a la sociedad, soy muy hombre, miren cuánto soy hombre, miren cuántos hijos y miren cuántas mujeres puedo seducir. Y era proporcional esa cantidad de seducción y de ser mujeriego a sus ganas de poder estar con un hombre. Entonces, por eso es una formación reactiva. Haces lo contrario a lo que sientes que no es aceptable. Por eso se habla que el Don Juan, pues es un gay encubierto, ¿no? Entonces esta máscara de hipersexualidad no solo destruyó a las mujeres con las que estuvo, sino que devastó a su legítima esposa y sobre todo a su hija Chepina, ¿sí? Entonces es el bisabuelo, don Artemio, la abuela Chepina, la hija María y la nieta, ¿no? Sofía. Entonces, bueno, ya vimos ahorita el trasfondo de por qué don Artemio era tan mujeriego. Tiene un nudo homosexual, siente que le es inaceptable poder confesar que le gustan los hombres, entonces hace todo lo contrario para que vean que es súper hombre y súper macho. Pues bueno, cosas de los bisabuelos, ¿no? En esos tiempos. Entonces ahora vamos a ver esta segunda parte. Ya vimos a don Artemio, ahora vamos a ver la hija del desprecio, Chepina, que es la abuela.
Chepina creció en un campo minado. Su madre, una mujer que odiaba a don Artemio por las infidelidades, no tenía amor para dar. Ella estaba preocupada en este cabrón le está poniendo ahora dónde y va a tener más hijos. Entonces, pues no le daba amor a su hija. La madre de Chepina, que Chepina es narcisista, es que aquí todos terminan siendo narcisistas. La madre de Chepina, herida por el narcisismo de su esposo, don Artemio, desarrolló una fijación depresiva que le impedía vincularse sanamente con su hija. Chepina, la hija, fue para su madre un recordatorio constante de ese hombre que la traicionaba, ¿sí? La psique de Chepina se desestructuró bajo el imperio de la identificación con el agresor. Para sobrevivir al desamor materno y al abandono paterno, pues se identificó con el agresor, ¿sí? Porque Chepina no pudo desarrollar una identidad propia sólida, tuvo que agarrarse de algo que vio, de lo conocido, de copiar de lo que viví, de lo que vi, pues lo pongo, aunque yo sepa en el fondo que no es correcto, lo internalizo. Y entonces, pues agarró ese narcisismo de su padre, el rencor de la madre, y si don Artemio odiaba a las mujeres en secreto, las usaba como objetos, porque pues eso hace un mujeriego, no hay amor real. Hay control, hay deseo y hay una objetificación. Entonces Chepina desarrolló pues un odio explícito hacia los hombres. No podía ser de otra forma. Papá hizo sufrir a mamá. Papá tuvo un montón de hijos que ni conozco y tengo medios hermanos, más de 100 medios hermanos. En el fondo no me la llevo bien con papá. Y entonces pues papá es la figura que adopta mi cerebro. Y entonces llego a creencias como pues todos los hombres pues no están bien, no me gustan los. Entonces, bueno, en la adultez Chepina cumplía con la totalidad de los criterios del trastorno narcisista de la personalidad en su variante encubierta o vulnerable, ¿sale? Entonces, aquí ya estamos viendo por qué esta Chepina es narcisista, es un mecanismo de defensa, no se sintió amada por mamá, no se sintió amada por un papá que lo único que le importaba era irse de tour por toda la República para embarazar mujeres, para demostrar su hombría, cuando en realidad lo que trataba de encubrir, pues era su gusto por los hombres, ¿sí? Entonces, esta niña pues se hace narcisista, mamá no me ama, papá no me ama, ni siquiera vive en la casa, se la pasa poniéndola por todo el país. Me siento vacía, me siento no vista, me siento no querida, me siento no indispensable, no soy importante, no soy suficiente, y va a buscar hombres que la hagan sentir así, que la hagan sentir no suficiente. Entonces se hace narcisista y su narcisismo se alimentaba de la aniquilación del otro, ¿sí? Chepina no soportaba la idea de que un hombre pudiera tener algún tipo de felicidad, de verlos sonreír, de verlos contentos, libres, especialmente si esa felicidad involucraba a sus mujeres. Entonces, ya vimos abuelo con su nudo homosexual, ya vimos al bisabuelo con su nudo homosexual, a la abuela, hija de ese abuelo, de ese bisabuelo, que desarrolló narcisismo, ¿sí? Y misantropía, o pues sí, misantropía. Y ahora vamos a ver a la hija, bisabuelo, la abuela, y ahora pues la hija, ¿no? La hija del abandono, María. María fue la receptora de todo este legado tóxico, esto transgeneracional, y su padre, replicando el patrón de don Artemio, abandonó a la señora Chepina cuando María apenas era una niña. Y adivinen qué, se fue con otra mujer, repitiendo la escena primaria del abuelo, tal vez no así mujeriego compulsivo, pero abandonó a mamá, ¿sí? Entonces, pues, la bisabuela quedó sola porque el esposo se iba por toda la república a ponerla. La abuela se quedó sola porque la abandonó el marido. Y entonces, pues, la hija, puta, no, pues no hay figuras masculinas paternas que queden y las figuras paternas hacen daño a la esposa. Entonces, para María la figura paterna, pues fue un espejismo que se esfumó.
Y este abandono temprano, sumado a la crianza por parte de una madre narcisista que la veía como una extensión de sí misma, no como separado, generó en María una estructura límite de personalidad. O sea, fue tantísimo el dolor inenarrable, todo lo que ella vivió de manera fuerte, depresiva, dolorosa, terrible, que desarrolló un trastorno límite de la personalidad, que da un miedo intensísimo al abandono, se siente un vacío tremendo y entonces, según el DSM, pues ella va a tener inestabilidad emocional crónica, miedo al abandono, aunque paradójicamente genera abandonos, un vacío crónico e impulsividad, mucha impulsividad. No es que sea Aries, de la primera semana, sino es el TLP, ¿no? Entonces, bueno, cuando Javier, su esposo, decidió separarse por la insoportable intrusión de Chepina, o sea, de la suegra en el matrimonio, pues el núcleo traumático de su esposa María se activó. Entonces ya decía, a mi bisabuela, pues la abandonó mi bisabuelo y era mujeriego. A mi mamá la abandonó, a mi abuela, a mi mamá la abandonó mi marido y ahora a mí me está abandonando también mi marido. Son las repeticiones transgeneracionales, son las lealtades familiares de las constelaciones, son la circularidad de la psicología sistémica familiar, la homeostasis. El sistema tiende a seguir como era, aunque esté mal, ¿sí? Entonces, pues la abandona el marido, se le activa su núcleo traumático familiar y personal, porque no era solo un divorcio, era la repetición de una escena fundante. Otro hombre que se va de esta familia, otro hombre que no es correcto con la esposa. Pero a diferencia de su madre Chepina, que se quedó paralizada en la queja, María tenía herramientas modernas. Las leyes de hoy que todos conocemos aquí con la presidenta Claudia Sheinbaum. Bajo la dirección de Chepina, que veía en el divorcio una oportunidad perfecta para vengarse de todos los hombres a través de la pareja de su hija, María inició una campaña de obstrucción parental y de alienación parental. ¿Sí? Muy narcisista, ¿no? Y ahorita pues MPs, fiscalías en todo el mundo, en Chile, en Argentina, en España, Estados Unidos, Reino Unido, está sucediendo esto, ¿sí? Entonces, utiliza leyes para separar con esa frase que ella tenía grabada: si yo no tuve papá, mi hija no tiene por qué tener papá. Si yo no gocé de papá, mi hija no va a gozar de un papá. La envidia del narcisista, porque ella va a tener algo que yo no tuve, porque ella va a ser feliz con su papá y yo no pude ser feliz. No, que se friegue, va a sufrir. Aquí todas sufrimos. Son las lealtades familiares de las constelaciones. Entonces vamos a la cuarta parte, la clínica del despojo, que es ahorita el presente de la historia. El papá que se separó, el ex esposo de María, Javier, lleva 5 años sin ver a Sofía. 5 años de peritajes psicológicos que él mismo pide, de denuncias que él pone, de un sistema judicial influido por una perspectiva de género mal aplicada, que él denomina, él le dice así, la ley feminista, que el feminismo hay de varios tipos y digamos que no puede ser tachado de malo, sin embargo sí se puede presentar un abuso. Entonces él dice, presume siempre la veracidad del dicho de la madre. Cada vez que el papá Javier lograba un avance para tratar de ver a su hija, María cambiaba de abogado, presentaba una nueva denuncia por algún tipo de cosa psicológica o se mudaba a un domicilio no declarado, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, la psicología forense lo diagnostica claro como síndrome de alienación parental, SAP, S-A-P. ¿Por qué es alienación? Porque hacen que tu hija o tu hijo te vea como un extraño o te vea mal, ¿sí? Y eso hay estudios, hay estudios de todas las universidades y hay tesis doctorales que hablan del tremendísimo daño que las niñas y los niños suceden por ser moneda de cambio cuando se están peleando
papá y mamá en el divorcio, ¿sí? Entonces esta niña Sofía, una niña de 7 años, pues repite discursos de su madre y de su abuela con una mirada vidriosa. Papá es malo, papi me hace daño, no quiero verlo, bla, bla, bla. Sin embargo, en las entrevistas de la cámara Gesell, la niña llora en privado y dice, lo extraño, pero si digo que quiero verlo, mi mamá se va a enojar y me va a pegar y se pone triste y mi mamá llora y como no quiero verla llorar, mejor sufro. Y a nivel inconsciente, si ella pudiera acceder a su inconsciente, diría, yo veo que mamá sufre y por un amor ciego y una lealtad también sufro. Yo como mamá sufro, yo como mi abuela sufro, yo como mi bisabuela sufro. Y entonces ella trae 3 maldiciones transgeneracionales. Sí, son cadenas súper fuertes que ponen hasta cambios a nivel neurológico en tus sinapsis, en tus creencias, en tus emociones y en tus conductas. ¿Sí? Y esa niña probablemente también va a tener trastorno límite de la personalidad, lo cual le va a arruinar la vida. Ahora, desde el psicoanálisis, la mamá, María, ejerce una violencia simbólica absoluta. Le ha robado a Sofía, su hija, la capacidad de tener un vínculo con la alteridad, es decir, al impedir la relación con su papá, Javier, la mamá, María, está desviviendo simbólicamente a papá. ¿Sí? Lo está borrando, lo está excluyendo, repitiéndose la historia de su propia madre, Chepina, quien también sufrió la ausencia de papá. Pero aquí opera la frase de que Javier escuchó una vez en la sesión de terapia, cuando aún intentaba la reconciliación, y él lo recordaba, si yo no tuve papá, mi hija tampoco tiene derecho a tenerlo. Súper narcisista, súper horrible, pero es súper real. Porque el dolor es real y el sufrimiento es real en este mundo y a veces pues queremos que alguien nos pague los platos rotos por las cosas que pues hemos tenido que vivir en la vida, pero no es correcto. Ahora, esta frase que dice la mamá, si yo no tuve papá, mi hija tampoco tiene derecho a tenerlo, es la joya de la corona psicopatológica, es la identificación con el agresor llevada al extremo transgeneracional, o sea, ya fue brincando del bisabuelo, la abuela, la mamá y ahora está en la nieta atorada, ¿sí? Entonces, pues esta mamá, María, no puede tolerar que su hija tenga lo que ella no tuvo, un papá presente, aunque sea de manera intermitente, los fines de semana y así, porque la existencia de un buen papá para Sofía confronta a su mamá con su propio vacío, con su propio abandono no elaborado, con su propio mamá no me quiso, papá me abandonó, estoy vacía, estoy triste, me siento deprimida, me siento fea, me siento insuficiente. Tú debes de sentirte igual que yo, hija mía. Qué terrible. Y cuando la gente hace terapia y va y es responsable y empieza a ver sus creencias, sus pensamientos, qué emociones le tienen y en qué conductas te derivan, se dan cuenta de esto. Y la película que les decía, la de Grandes Esperanzas, que es, no sé, es viejita, tiene como 20 años, esa película de Gwyneth Paltrow e Ethan Hawke, pues es una abuela narcisista que precisamente hace algo como esto que estoy platicando, y cuando ella se da cuenta del daño que hizo, de los años que ella perdió y que hizo perder a su nieta, y toma su responsabilidad de eso, es terrible y llora terriblemente porque por un segundo deja de ser una narcisista, tiene empatía, toma su responsabilidad y ve lo horrible que hizo, porque se da cuenta que quiso hacer la venganza de lo que le pasó en su vida, pero a través de su nieta. Es una extensión narcisista. La nieta era una extensión de su yo. Entonces, bueno, cerrando un poquito la historia, que es terrible, pero es muy real. A mí me sale aquí en TikTok y en Facebook un montón de casos de terror de papás y de mamás que usando leyes y falsas denuncias los alejan de sus hijos o de sus hijas. Y hay mucho sufrimiento. Y el que sufre primero es el hijo. Porque los adultos de una u otra manera van a terapia y tienen herramientas de adulto. Pero a los niños les vas a dejar una herida que les va a durar toda la vida y que a lo mejor les va a generar
rasgos de personalidad de algún trastorno como TLP, este, como este, como el border, como masoquismo, como histrionismo, como narcisismo, que les van a afectar en su vida laboral, su vida sentimental, su vida personal y las elecciones de pareja. Y entonces ahí pagará el karma a través del sufrimiento y son ciclos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, cerrando aquí con esta parte que le voy a llamar el atrapamiento. Javier, el papá, ya no llora. Está desesperado en un sentido clínico ya que presenta síntomas de trastorno de estrés postraumático complejo, trauma complejo se le llama, y ha gastado su patrimonio en abogados, ha sido señalado socialmente como violento, vive con la certeza de que su hija está siendo programada para odiarla, y entonces también ahí hay una serie de cosas. Él ha sido señalado socialmente, le dejaron de hablar sus mejores amigos, muy del narcisista, la parte de la envidia, la parte de la poca empatía, tanto la abuela Chepina narcisista como la hija María con rasgos de personalidad narcisista, hablan mal de él cada que pueden, hacen memes en grupos privados de Facebook, de Instagram, lo ponen al señor marcándolo de cosas que son falsas y que él no se puede defender porque ni siquiera se entera. Se enteran que está saliendo con una muchacha y van y le dicen, ten cuidado porque este hombre es así y así y así, y lo empiezan a dejar y sienten un tipo de placer, pero en realidad pues es el narcisismo actuando, ¿no? Entonces la historia de este papá Javier y su hija Sofía es un caso de libro de texto sobre cómo el narcisismo patológico se convierte en un mecanismo de perpetuación del trauma, ¿sí? Esta circularidad, estas lealtades, estas maldiciones que parecen de corte bíblico, ¿no? Que se heredan por muchas generaciones. Este abuelo, bisabuelo, don Artemio, el mujeriego con nudo homosexual no resuelto, que es un mujeriego compulsivo, creó a su hija, a Chepina, una narcisista que, es que no me gusta decir la palabra, pero que no le gustan los hombres. Y Chepina creó a su hija, una mujer que por todo este trauma acumulado, este odio, esta impulsividad, este narcisismo tan marcado, este control, este hacerla sentir que es una basura, pues María desarrolló TLP, trastorno límite de la personalidad, y tiene rasgos narcisistas. ¿Por qué? Porque no pudo procesar el abandono, el simbólico de un abuelo y el real de una mamá que no la quiso, y de un papá que se fue porque se hartó de esa señora narcisista. Pero entonces ahora, ¿quién va a pagar los platos rotos de la bisabuela, de la mamá y de ella? Su hija. Su hija Sofía es un arma para castigar a las figuras paternas de este árbol transgeneracional. Y el que termina pagando los platos rotos de todos los hombres de este árbol es este papá Javier, que le alienan a su hija. Entonces, como conclusión clínica, desde la psicología clínica, pues este caso ilustra la transmisión psíquica transgeneracional. Las constelaciones lo hablan, que dicen, no hay evidencia científica, no, que no hay evidencia científica es porque no se ha medido, pero cualitativamente nos pueden mostrar algunas cosas y nos pueden enfocar la mirada para que nosotros analicemos el trasfondo de nuestra familia, de nuestro genograma, de nuestros ancestros, y corroborar eso, ¿no? Esa hipótesis que sale en una constelación. Entonces, la falla en la función paterna de este abuelo don Artemio, ausente, fragmentado, con nudo homosexual y que por eso era mujeriego, generó un agujero en el Edipo de Chepina, quien no pudo resolver su propio complejo de castración. Y entonces deriva ella se convierte en una narcisista maligna que invadió el vínculo con su hija María. Y entonces, al carecer de una estructura yoica diferenciada de su mamá, no actúa por maldad pura, sino por una compulsión a la repetición inconsciente. Y debe asegurarse de que su hija sufra
el mismo desamparo paterno que ella sufrió y que mi mamá sufrió y que mi abuela sufrió para mantener la lealtad con mamá, Chepina, y con la abuela, para no sentir la envidia de entonces ver a su hija tener lo que ella no pudo tener y que su mamá no pudo tener y que su abuela no pudo tener. Y ahorita que digo el término de compulsión a la repetición, esa es la respuesta a mí me han preguntado, por ejemplo, es que ¿por qué termino con unos narcisistas? Es que ¿por qué termino con estos hombres mentirosos? Es que ¿por qué todos los hombres son iguales y tal y tal y tal y tal? Compulsión a la repetición inconsciente. ¿Qué es esto? Repito cosas que me han dolido en el pasado con una esperanza dopaminérgica, es decir, con una esperanza de esta vez sí va a salir bien, esta vez con mi amor lo voy a cambiar, esta vez a este alcohólico no solo le voy a quitar lo alcohólico, sino me va a amar como los otros hombres no me han sabido amar. Compulsión a la repetición. Me orillo a repetir una y otra vez todo lo que me ha hecho daño. ¿Por qué? Porque no he saldado, no he arreglado, ni he ido a terapia. Primero para darme cuenta cuál es el origen de esos dolores, de esos vacíos, de esas depresiones y de esas ansiedades. Y como no, pues lo voy a repetir una y otra vez. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta porque la gente termina con parejas no adecuadas. Y cuando lo empiezas a sanar, te empiezas a dar cuenta. Y entonces dices, ay no, este tiene los mismos rasgos narcisistas de mi bisabuelo don Artemio. Bye. Pero como no se dan cuenta, buscan y se sienten enamoradas de esos chicos malos, de esos hombres emocionantes, vaguitos. ¿Sí? Compulsión a la repetición. Entonces, bueno, en medio de este campo de batalla legal y psicológico, esta niña Sofía es el síntoma. ¿Sí? La enfermedad es todo este árbol generacional y la niña Sofía es el síntoma. ¿Sí? Su sufrimiento está silenciado bajo la etiqueta de tenencia materna y es el verdadero diagnóstico de una familia donde el narcisismo se disfraza de amor, donde el odio hacia el hombre se convierte en la excusa para destruir el derecho más elemental de una niña, el derecho de ser amada por ambos progenitores sin condiciones. Aquí en México tenemos algo que se llama el interés superior de la niñez, pero no se cumple. Y los abogados se encargan de que no se cumpla. Y aunque cambiaran las leyes, luego a los jueces les tiembla la mano. O a veces no les tiembla la mano, les llegan acá. Y como son cosas muy difíciles de comprobar, pues ahí quedan. Y ahí están los niños siendo separados. Chile, Argentina, España, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda. Hay un montón de este tipo de casos. México no es la excepción. Entonces, bueno, a ver. La terapia en estos casos es una carrera contra el tiempo. Mientras el papá Javier sigue luchando en los tribunales, el legado de este bisabuelo mujeriego con un homosexual llamado Don Artemio, que no se pudo aceptar a sí mismo, sigue dictando sentencia desde la tumba, perpetuando el dolor, la ausencia, la repetición de un ciclo que solo la psicología podría romper. Tal vez la justicia con una jueza que vea la realidad, que sepa de alienación parental, que vea cómo a veces instrumentalizaron todo contra este hombre Javier. Entonces, bueno, este es un caso muy, muy vigente y pues estoy ya terminando el live, ¿no? Vamos a ver un apunte final importante. Reconocer estos patrones es el primer paso para romper el ciclo del narcisismo, de la enfermedad y del trastorno de personalidad en la familia. Las consecuencias pueden ser muy graves, pero no son un destino. Tanto hijas como hijos. A ver, ¿qué es esto? A ver, las consecuencias son graves,
no son un destino. Tanto hijas como hijos de madres narcisistas pueden sanar. ¿Qué hay que hacer? Terapia psicológica, especialmente algunos enfoques hacia el trauma, terapia de esquemas, terapia centrada en el apego. Hay que hacer un duelo por esa madre idealizada que no existió. El narcisista es narcisista porque en el fondo grita, sufre y se revuelca en un dolor que dice: mamá no me amó, mamá nunca me vio, mamá nunca le importé. Y como mi máscara es, tengo que ser grandioso, aplastar a los demás y demostrarles que como yo no hay nadie, cueste lo que cueste y tenga que aplastar a quien tenga que aplastar. Por eso, ese es el porqué del narcisista. Entonces hay que hacer un duelo por esa madre idealizada que no existió. ¿Qué otra cosa puede ser alguien víctima de una madre narcisista? Pues la aceptación de que mamá no va a cambiar jamás y que la responsabilidad de la sanación es propia. En terapia no podemos decirle a la pareja: ve a terapia porque estás mal. No. Pues si va la pareja, que vaya, pero yo tengo que ir, porque en terapia se van a dar cuenta que todos tenemos, así como tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestros defectos y también vamos a tener nuestros rasgos de personalidad: narcisista, histriónica, dependiente, ¿sí? Esquizoide, etcétera. Paranoide. Las mujeres muy celosas son rasgos de personalidad paranoide. Entonces, ¿qué otra cosa puede hacer una hija de madre narcisista que ya le hizo sufrir mucho? Pues ir a terapia y el establecer límites físicos y emocionales, que a veces lleva al contacto cero o mínimo, ¿sí? Entonces el camino hay que desaprender, porque, o sea, ya está una película, ¿no? Amarte duele, y un montón de creencias, porque nos hacen decir, por ejemplo, frases: quien bien te quiere te hará sufrir. No sé, son creencias. Y el amor no tiene que doler. De hecho, nos han vendido algo con Disney y las princesas que no es amor, pero lo aceptan que así debe ser el amor. Y las princesas en Disney sufren y son perseguidas y les hacen bullying y las hermanas las ponen de sirvientas, ¿sí? Entonces tenemos que desaprender que el amor duele para aprender que el amor verdadero no exige la anulación de uno mismo, ¿sí? Entonces, bueno, pues es lo que... hay un libro, por ahí tengo un video anclado en mi perfil que habla sobre los 4 pasos hacia el amor según la visión del constelador y gestaltista catalán Joan Garriga, quien acaba de venir ahorita a Guadalajara, y habla de lo que debemos hacer. En 12 minutos explica cómo debe ser la dinámica, ¿no?, hacia el verdadero amor, y que nos hace darnos cuenta que lo que queremos que es amor, lo que Netflix nos vende que es amor, lo que Disney les vendió que es amor, no es amor. Es deseo, es apego, es control, es narcisismo, es codependencia, pero amor no es. Entonces, bueno, pues si tienen dudas o algo, ya saben, ahí respondo mensajitos privados. Hasta luego, yo soy Manuel y bonita tarde.